La comparación entre las dos ediciones de Moratín, y me he quedado con ganas de un poco más de desarrollo de la explicación de qué parte trasladó Bodoni de los requerimientos de Moratín a los que has aludido. Bueno, has hablado de limpiar el texto, de pasar a pie de página, de la aparición de los personajes, pero un poco más de la diferencia entre la parte de Moratín y la parte que he entendido que había una intervención o unos no lo sé, un poco más conocer esa... Sí, las instrucciones las dio Moratín a Bodoni. Bodoni tenía ya una experiencia en la materialización como libro, como texto y no como libreto de determinadas obras, ¿no? Especialmente había publicado una serie de obras de Monti y tenía una experiencia. Pero en este caso lo interesante es que Bodoni le va dando modelos, distintos modelos. Y uno de los modelos que le da es precisamente la edición parisina de Metastasio, que hace precisamente eso, conscientemente transforma un texto teatral en un texto destinado a la biblioteca. Es al fin y al cabo una polémica que los de, entre comillas, literatura en los últimos tiempos atendemos mucho en el cambio de, digamos, formato textual del libro teatral según sus funciones, ¿no? Y en el caso de Moratín está clarísimo que él procura convertir su libro por medio de la remisión, colocación de los apartes del texto, que son esenciales en un libreto, colocarlos en nota a pie de página. Todo tipo de indicaciones de todas las didascalias pasan a ser evacuadas del texto. Los nombres de los personajes cobran protagonismo textual, como en una edición de unos coloquios de Luciano o de unos coloquios renacentistas, ¿no? Y al mismo tiempo también procura eliminar todo tipo de material que pueda recordar los artificios dentro de los textos, ¿no? Los materiales que no son propiamente tipográficos, las llaves que a veces aparecen para aparear personajes cuando hablan al mismo tiempo, cuando dicen algo al mismo tiempo, todo eso desaparece del texto original, que es el que Bodoni tiene delante para componer. Este es el que sirve a Bodoni, no maneja un manuscrito, maneja la misma edición impresa para convertirlo en un libro teatral, lo que le permite evidentemente a Moratín dar un salto del teatro al libro, que es una cuestión en ese momento fundamental para todos los autores teatrales, como un proceso también de dignificación personal, de dignificación de oficio, ¿no? Hay una cuestión para las dos presentaciones. Me parece que el viejo adagio de las formas crean sentido, esta frase de las formas crean sentido se prueba en los textos, es decir, aquí hay una composición de la página, una composición tipográfica que crea un sentido que es distinto al mismo texto en otra composición, de Benito Cano. Entonces, vinculándolo también con la siguiente sesión, porque no quiero perder la oportunidad, ¿de qué forma podemos trasladar esa idea de que las formas crean sentido al mundo contemporáneo? Por ejemplo, en una biblioteca digital, este tipo de realidades se pierde, porque hemos perdido la variedad de los textos, la variedad de las formas, cada una de las cuales crea un sentido. ¿Cómo recuperar ese principio para los lectores de textos clásicos en bibliotecas digitales? Entiendo que las formas contemporáneas de arte digital, de creación digital, también crean sentido. No digo que lo digital no cree sentido, pero sin embargo el haber seleccionado para una biblioteca digital, se selecciona la de Benito Cano, no la de Bodoni, evidentemente. Y me parece que en el mundo de esta preciosa historia de
distinta sucesión de imprentas sobre papeles distintos, sobre soportes distintos, el mundo de la biblioteca contemporánea de alguna forma lo ha arrasado, o soy demasiado pesimista. Pues yo diría que doctores tiene la Iglesia aquí, en esta parte de la izquierda, como para contestar a eso, ¿no? Yo la verdad es que sí que noto al final que cuando tenemos que trabajar sobre evolución, cambio, sistematización, formas, sentido y objetivos, pues hay que tener presentes todas las ediciones, hay que seguir acudiendo, obviamente, a los propios textos, ya no solo a los textos fotografiados, sino hay que tocar los textos, a ver, en el caso de Bodoni, si es de qué papel es, de qué calidad, etcétera. En este caso, incluso Bodoni le ofrece a Moratín la posibilidad de utilizar varios tipos de papel y entonces Moratín escoge en virtud de el precio, aunque obviamente le dice que dentro de los de precio asequible le interesa más un papel holandés. Entonces Bodoni, el hombre ya cede, que mire, le voy a regalar el mejor papel holandés que tengo y no se hable más, que al fin y al cabo no importa. Pero sí que hay en ocasiones que palpar los objetos para ese tipo de argumentos. Yo no sé cómo lo va a solucionar eso, ese problema de las bibliotecas digitales. Yo creo que es que en realidad todo lo que se está produciendo ahora progresivamente en el ámbito de lo digital y demás, lo que va a hacer es cambiar no solo nuestra percepción del texto y del libro, sino también de nuestros intereses de estudio. Y en consecuencia quizá esas cosas dejen de preocuparnos dentro de un tiempo y nos preocuparán otras. El libro de los 4 colores de Caracho lee un pasaje maravilloso donde dice cómo lee la gente de ahora. Lee a ráfagas como si vieran la linterna mágica. Y está escrito a finales del siglo XVIII y es como él se da cuenta que se está leyendo de una manera muy epidérmica. Y dice exactamente. Y dice leer en linterna mágica, como si hubieras proyectado. Y también dice que estamos en el siglo de la presión del parité, dice en el libro de los 4 colores. Y hay una especie de burla, porque él imprime el libro en 4 colores, no porque crea no es porque crea en ese tipo de impresión, sino a ver si consigo llamar la atención a los que leen de esta forma tan poco inadecuada y compran este libro. Pero lean ustedes en 4 colores una lección sobre un tipo de saber que se va agotando, una lectura profunda, etc. Voy a poner una nota a pie de página. Véase Fernando Bouza, lectura epidérmica, dedicado justamente al libro de los 4, muchas cosas, pero también al libro de los 4 colores, Le Livre à la mode y sus versiones españolas. Pero en cualquier caso, la idea de este libro de Giulio Battisti, que se llama Gli uomini de la vanguardia antica, es un libro que en la historia del arte es muy querido. Algunas veces me parece verdaderamente profético, porque alguien a finales del siglo XVIII dice que estamos viviendo como una linterna mágica, estamos teniendo proyecciones y está cambiando el sentido de lo que se está leyendo. Entonces yo creo que hay que hacer un manifiesto con una nueva edición de Caracho para que a mí lo que me fastidia de todo esto, ya en términos reales y como yo digo, es que dentro de poco no habrá compradores de libros antiguos y mis herederos lo van a sentir. A mí una cosa que me ha llamado la atención y claro, es algo que se pierde si hablamos en ese sentido de lo digital. Otra forma de leer, otra forma de prestigio, pero otra forma de afirmarse, que es el maravilloso lomo de Bodoni que has enseñado. Porque claro, firmar una encuadernación es algo que estamos habituados a ello, pero el encuadernador, que ya se reconoce como ese artista y con esa profesionalidad, con ese orgullo y autopercepción, firma con sus iniciales, firma en el tejuelo de pie, pero claro, la lectura que tiene ese lomo es una lectura muy determinada, porque él se sube a
el segundo tejuelo de la encuadernación, o sea, el nombre está en la cabecera de ese lomo, está el nombre completo, no se va al interior, a la contratapa de la encuadernación, ni se va al tejuelo de pie, sino que realmente la autoafirmación de él mismo, su lectura, como yo soy un clásico, con el desarrollo entero de su nombre, es importantísima. Luego también, al hilo de eso, viendo eso, reflexionaba sobre cómo la encuadernación, cuando vuelve a ser, a retomarse como una encuadernación de prestigio, no podía dejar de pensar en qué es lo que pasa en esta biblioteca con Alfonso XIII, cuando se construye la biblioteca del rey y se selecciona lo que se considera la biblioteca hispana y se inventa toda una supuesta encuadernación española con lo de la piel de jabalí y todo esto. Se construye esa biblioteca de bibliófilo, pero con otro sentido. O sea, la imprenta vuelve a aparecer, como salió en Bordeaux en 1796, vuelve a aparecer en la biblioteca de Alfonso XIII, pero la lectura que tiene es ya la lectura de la reconstrucción de una imprenta nacional. O sea, lo que se firma en el pie es Burgos 1515, Sevilla 1520, como también esa encuadernación de bibliófilo, esa otra encuadernación, puede darle a ese mismo libro en otra biblioteca una lectura de posesión y de bibliofilia, en este caso para reconstruir orgullosamente una imprenta nacional. Pero claro, todas esas cosas en otra mera dimensión están perdidas. También tienen que tener una lectura material, o sea, lo que pierdes en todo eso también es verlo secuencialmente expuesto y que te reconstruye una historia tipográfica, que es lo que se estaba buscando en ese caso, en el caso de Budón. Quizá Andrea me pueda refrescar la memoria, que su memoria es más joven y más rica, pero hay un elemento más en el caso de Budón, porque a veces se sabe, manda en ti, porque esas encuadernaciones las supervisa él, hasta el punto que él puede convertirse en patrocinador del encuadernador en casos muy raros. Yo solo conozco uno, que es que es el ejemplar de esta biblioteca, ¿no? En donde, Bodoni no solo firma en el lomo, porque ese libro lo ha encargado él para enviarlo a Madrid, sino que además le permite al encuadernador, el único caso que conozco, firmar en el interior, en el contracanto. Y estudiando esa personalidad de Guarnaschelli, veo claro que había una razón de promoción del propio encuadernador para que viniera, para que fuera traído aquí a España, ¿no? Y Bodoni le permite, patrocina en cierto modo, que firme ese libro. Quizás son detalles, digamos, elementales, pero que como no afectan a un solo libro, sino que es una cosa bastante sistemática, tienen su razón de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, la cantidad de ejemplares que he visto del Horacio, que es el primer libro en el que sistemáticamente aparece el nombre de Bodoni en las encuadernaciones hechas en Parma, es decir, es casi, si no el primero, uno de los primeros libros, o por lo menos uno de los libros de presentación internacional de Bodoni, el Horacio de 1791, y es en las encuadernaciones de Horacio, en los ejemplares que he visto, que tienen encuadernación parmense, la típica, ¿no? O en los ejemplares que incluso sigo viendo en el mercado, en que Bodoni se ha decidido a aparecer, a imponerse en el lomo, que en última instancia es lo que se ve en una biblioteca, que acaba además permitiendo homologar y organizar una serie de volúmenes que, agrupados, hacen una biblioteca bodoniana, y todos tienen el mismo. Es esa lectura secuencial
y vertical, es que solamente así la puedes. Los ingleses, los grandes ingleses coleccionistas con los Spencer que tú has mencionado, también has mencionado a Hill, David, pues hicieron exactamente lo mismo, encuadernaron y mandaron sus libros, sobre todo a Carl Weber, el famoso encuadernador que está en Londres en esa época, y los sistematizaron, en este caso, en el caso de Spencer, por un lado Osaldo y por otro los de Bodoni, recuperando el propio hábito de Bodoni de hacerse figurar en el nombre. Sí, yo puedo retomar de la práctica que se va a tratar de la dedicación a los dos mundos. Creo que establecer analogías, establecer isomorfismos entre lo que es el mundo digital y el otro mundo, el mundo de Gutenberg, es muy complicado y también casi inoperativo. Es decir, se trata con elementos que son completamente diferentes y también lo que decía Pedro, de cada uno de ellos van a surgir hipótesis diferentes. Es decir, yo creo que vamos a cambiar realmente los estudios, es decir, vamos a trabajar con elementos que son distintos y que nos van a indicar pues qué camino debemos seguir, incluso el concepto propio de lectura. La lectura que realmente se está dando ya en ese entorno tercero del que hablaría Echeverría es una lectura que se define por la propia negación de la lectura. Ya no vamos a leer textos, o por lo menos en determinados ámbitos no se van a leer textos, sino que se van a leer matrices, textos transformados en matrices. Entonces hay una disolución absoluta del propio texto y es evidente que vamos a obtener pues hipótesis de trabajo completamente diferentes a las que obtenemos pues analizando esas marcas de la encuadernación o esas portadas o esas. Yo creo que va a cambiar el objeto de estudio. Evidentemente pervivirán los dos campos, pero con metodologías completamente distintos, con elementos completamente distintos, son conjuntos que no son isomorfos, por utilizar una terminología de conjuntos. Sí, no se trata de traducir, efectivamente. No es abordar de otras veces que se están de otra cosa, se lee otra cosa. O no se lee. Vamos a leer, pues porque a mí muchas veces, pues yo lo he comentado contigo, a mí me falta vocabulario, o sea, yo estoy convencida de que utilizo un vocabulario que no se refiere a lo que yo quiero. Sí, bueno, pero la intuición está ahí, la intuición de lo que se está haciendo cuando se trabaja en ese otro ámbito, con esas otras herramientas, pues yo creo que se intuye fácilmente, y el esfuerzo de buscar esas analogías es un esfuerzo que da muy pocos resultados y a veces incluso contraproducentes, porque nos llevaría a hacer las mismas cosas en un entorno que ni las requiere ni nos va a dar buenos resultados seguramente. No nos sirve para eso, pero es que realmente no están reflejando eso, o sea, no son herramientas para ese estudio, para ese objeto. Sí, quizás sea también una cuestión gradual de partir también de esa analogía, de buscar herramientas que nos permitan resolver viejos problemas, pero luego yo creo que se va a ir evolucionando y las propias herramientas o los propios algoritmos son los que van a ir desbrozando así nuevos terrenos para... Por supuesto, sí. Yo creo que sí, conceptualmente muy ricos. Es decir, yo creo que la profundidad conceptual sí que, vamos, es rica, tiene muchas capas y yo creo que sí va a dar resultados. Pero la convivencia es posible, evidentemente. Sí, por supuesto. Y la cooperación, es decir, experiencias cooperativas tienen que surgir. Je vais poser une question à Andrea à propos de ces éditions sur Vella, sur parchemin du début du 19e siècle. D'abord, je voulais te remercier d'un panorama très complet de l'édition sur Vella et de ce goût considérable qui se développe à l'époque.
crois qu'à la Bibliothèque nationale de France, on possède cette collection, tu l'as rappelé, qui a été constituée et décrite par Van Praat de livres imprimés sur vélin. On en a à peu près 2000. Donc c'est tout à fait considérable et en même temps, ça s'inscrit, comme tu l'as très bien montré, dans ce contexte européen où on se passionne pour ça. Mais en t'écoutant, je me demandais s'il n'y avait pas finalement deux formes d'impression sur vélin, celle de Bodoni justement, qui est plutôt destinée à augmenter encore le faste de l'édition, à finalement accentuer l'esthétique néoclassique du livre, dans ce style, comme tu l'as dit, ce style épigraphique, parce que le rapport entre l'encre d'imprimerie et l'éclat du vélin permet d'accentuer encore le contraste des blancs et des noirs, donc renforcer cette dimension néoclassique. Donc là, à ce moment-là, l'impression sur vélin a aussi cette sorte de fonction d'exprimer à son plus haut degré le faste de l'édition. Et puis d'un autre côté, quelque chose qui appartient à la même époque, mais qui ne répond peut-être pas tout à fait à la même fonction, qui sont des impressions sur vélin, comme on fait des impressions sur des papiers de couleur. Et tu as notamment cité le nom d'Antoine-Augustin Renoir, qui est un personnage effectivement très intéressant, me semble-t-il, dans cette histoire, parce qu'il est à la fois, je l'ai dit ce matin, il est marchand, il fait des ventes de livres sur vélin, il est collectionneur, il en a dans sa collection, et il est imprimeur, et il imprime aussi des livres sur vélin. Et je me demandais si, dans le cas justement des éditions de Renoir, il ne faisait pas des livres sur vélin aussi, cette fois-ci, non pas pour répondre à une esthétique tout à fait contemporaine, qui serait cette esthétique néoclassique, mais en revanche pour faire revivre un modèle du passé qui regarde du côté d'Aldemanus, justement. C'est-à-dire reprendre les éditions enfin ce qu'avait fait Ald, qui d'ailleurs a été le premier aussi à imprimer sur des papiers de couleur, hein, avec les papiers bleus d'Ald qui sont tellement recherchés par les bibliophiles, et puis aussi, même si là il était loin d'être le premier, à imprimer des exemplaires de luxe sur vélin, non pas pour des grands formats, mais pour des petits formats. Et j'y pensais d'autant plus que c'est aussi Renoir qui, pour les livres de sa collection, utilisait cette fois-ci, à l'exemple de Grolier, grand collectionneur d'éditions Aldine au XVIe siècle, des gardes de vélin. Et quand Renoir fait relier les livres pour sa collection, il fait mettre des gardes de vélin. Donc je me demandais si finalement il n'y avait pas ce souvenir finalement et cette référence implicite qui était faite à un typographe présenté au fond comme une sorte d'emblème même de la qualité typographique et d'une sorte d'emblème de la bibliophilie. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses. Je n'ai jamais réfléchi sur les rapports du parchemin avec Aldemanus, mais je pense plutôt que la mise en page est tout à fait différente. Oui, les caractères ne sont pas imités, donc c'est seulement le goût du parchemin, quoi, tu dis, non? Oui, mais je ne sais pas, c'est un peu le cas, Renoir comparable au cas de Bartolomeo Gamba, qui avait une imprimerie, comme j'ai dit, qui faisait des petits livres, que pour les amis. Quelques copies comme ça, mais fait lui-même. C'était lui qui faisait l'impression avec une presse chez lui. Donc je pense que c'est plutôt la recherche d'expérimentation. Les deux avaient envie je pense, de faire quelque chose d'étonnant à montrer dans
chez les amis, quoi. Et c'est aussi le cas du comte Saint-Vital que je citais, qui avait une petite imprimerie chez lui. Donc je ne pense pas que... Renoir, c'est sûr qu'il avait bien devant ses yeux Manus. Mais les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'était plutôt l'envie de dire, tiens, j'ai réussi à imprimer sur un support spécial, quoi. Et je dis ça parce que, par exemple, le comte Saint-Vital faisait des expérimentations sur d'autres supports. Je parlais du papyrus. Donc, il avait, comment dire, l'envie de retrouver les anciens supports du livre. Mais... Parler français, ça va être universel. Pienso que podemos hablar en chacun en son langue, ¿no? E così el publicar también en pergamino, me pregunto, sobre pergamino, sobre Vélin, es un hecho que llamó la atención a todos. Yo no recuerdo cuál es el primo libro stampato su pergamena di Bodoni. 1778. No, de Bodoni, el primo libro. El più importante, el más importante es sin duda Horacio, ¿no? Sí, el mío es el mejor de los cuatro, eso es verdad, pero non parliamo di questo. El estampar sobre pergamino en el siglo XVIII aún es posible porque existe una industria de producción del pergamino. José Nicolás de Azara, cuando recibe los 4 ejemplares de pergamino, bueno, los 2 que él recibió de Bodoni, del Horacio, Bodoni le consulta sobre si es conveniente enviar a España, aquí o a la Biblioteca Real, un ejemplar en pergamino. Y Azara dice, verdaderamente son los más bellos y son para la eternidad. Él piensa en la duración del volumen, del libro, con una mentalidad, podríamos decir, muy romana, porque aún las bulas pontificias evidentemente se escriben en pergamino por la garantía de duración. Y yo creo que esa mentalidad, además de lo bibliófilo, está presente en quien adquiere un volumen de esas características, ¿no? También la exclusividad. Pero en este caso creo que es posible imprimir sobre pergamino precisamente porque todavía existen pergamineros hábiles para pulir en una técnica que prácticamente se ha perdido. Y cuando en el siglo XIX tanto los ingleses de Kelmscott Press y de otras imprentas quieren publicar 1 o 2 o 3 volúmenes en pergamino, tienen enormes problemas para encontrar pergamineros dignos. Lo mismo que en España. En España también existen muy pocos casos, pero existen en el siglo XIX y en primeros años del siglo XX la Societat Catalana de Bibliòfils, ya lo hemos invocado, es el tiempo apropiado para acordarnos de Cataluña, pues la Societat Catalana de Bibliòfils estampa para los 36 bibliófilos especiales el reglamento en pergamino. Y cuesta mucho trabajo conseguir un pergamino estampable, ¿no? Y imprimen uno de sus libros precisamente en pergamino en 4 ejemplares. Pero durante tiempos de Azara y Bodoni todavía el pergamino era algo que se podía elegir en Augsburgo, se podía elegir en
en Alemania se podría elegir en Roma, aunque era difícil conseguirlo de pureza, ¿no? Esa parte comercial y la parte de la duración me parece que son interesantes, ¿no? Sì, anche, ma queste... Si c'était la même chose que disait ce matin, que tu disais ce matin en réunion, qu'on imprimait des livres de prière en parchemin pour assurer la durée, parce que tout le monde... Dans les Hébreux, ça va aussi. Je pense aussi que de ce point de vue-là, on connaît en France au XVIe siècle quelques impressions sur des parchemins pour des textes de droit. Donc effectivement, là, c'est évident que c'est la volonté d'avoir quelque chose qui résiste à l'eau, qui résiste au fer. Des textes de droit. Des textes de droit, oui, des commentaires. Non, des lois. Règlements. Des règlements, des coutumes, des choses comme ça. Au XVIe siècle. Par publication Justinian. Justinian en parchemin. Mai visto. Et les livres, on dirait, durent plus longtemps que les lois. Là, c'est parce que la loi, c'est le chemin. La Biblia Ah, sì, quella che arriva, sì, una coppia a Torino del matrimonio con Isabella, potete portare lontano. On fait une petite pause et on s'en va à la